Este año lanzamos 26 historias con una trilogía sobre los secretos del nazismo. En el primer capítulo te contamos cuál fue el rol de Eva Braun en la vida y el entorno más cercano de Adolf Hitler. Pese a la negativa de la historia oficial, fueron las filmaciones de la mujer del Führer nazi las que sacaron a la luz una solapada y sorprendente evidencia y la colocaron en un lugar muy importante y especial. Cuando aún no había comenzado la Segunda Guerra Mundial, ella hizo gala de habilidades ocultas de las que casi nadie estaba al tanto. Eva Braun se convirtió en una espía secreta muy importante para los intereses geopolíticos y expansionistas de las fuerzas del Tercer Reich. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué modo colaboró para llevar al éxito muchas de las campañas de los nazis por Europa? Mirá el informe. El rol de Eva Braun en la vida y el entorno más cercano de Adolf Hitler fue durante años un misterio insondable. Mientras muchos afirman que esa joven que el Führer nazi conoció en el estudio fotográfico de su amigo Heinrich Hoffmann en Múnich, mucho antes de llegar al poder en Alemania, era un simple entretenimiento y una más entre sus pretendientes, en verdad, tuvo un lugar mucho más importante y ciertamente especial. Desde el comienzo, Eva Braun fue una perfecta desconocida que solo era advertida por unos pocos que estaban debidamente al tanto de la oculta relación que mantenía con Hitler. Sin embargo, esa rubia atractiva e inquieta no solo supo insertarse en el muy reducido y exclusivo séquito de gente de extrema confianza del líder nazi, sino que fue su pareja estable, y en 1945, sobre el dramático epílogo de la Segunda Guerra Mundial, finalmente se convertiría legalmente en su esposa. Pese a la insistencia sobre el rol secundario de Eva Braun en tiempos del nazismo, fueron las filmaciones privadas y caseras de la mujer de Hitler las que sacaron a la luz una solapada y sorprendente evidencia. Cuando aún no había comenzado la guerra, hizo gala de habilidades ocultas de las que casi nadie estaba al tanto. Eva Braun fue una espía muy valiosa al servicio de los intereses geopolíticos y expansionistas del Tercer Reich. Eva Braun realizó muchos viajes por Europa, desde mediados de los años 30. En muchos casos, esas escapadas eran relajadas aventuras turísticas, pero no siempre fue así. También lo hacía con la idea de captar imágenes de diferentes lugares en varios países que luego Hitler invadiría. La importancia de los viajes de Eva Braun era evidente únicamente para quienes supieron observar ciertos detalles y contaban con retaseada información. Cada vez que ella se desplazaba era celosamente custodiada y seguida de cerca por efectivos de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, una división de élite de las Waffen-SS, que en un principio fue pensada como una guardia personal armada y especialmente entrenada para proteger al mismísimo Führer y que posteriormente también alcanzó a la gente de su confianza. Eva Braun estaba primera en la lista de las personas que debían ser protegidas. El material fílmico de Eva Braun llegaba de inmediato a manos de Hitler, quien lo veía detenidamente y en privado junto a altos oficiales de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas y las SS. Los propósitos eran pura y exclusivamente estratégicos en la antesala de las próximas invasiones que estaban por llegar. Los viajes se concretaron mayoritariamente entre 1936 y 1938, algo que a partir del año 1939 no pudo seguir sucediendo debido a las implicancias de la guerra ya desatada en Europa. Una de las más importantes misiones llevadas a cabo fue la que hizo en 1938 por Noruega, partiendo del puerto alemán de Hamburgo a bordo del famoso vapor Milwaukee, perteneciente a la Hamburg America Línea. Pese al secretismo de su encubierta tarea al servicio de Hitler, no era extraño ver a decenas de personas en los muelles para despedir a los viajeros haciendo el saludo nazi. Alemania invadió Noruega el 9 de abril de 1940, mediante el ataque simultáneo de las principales ciudades costeras del país, desde Narvik, en el extremo norte, hasta Oslo, en el sur. La información pasada por Braun era fundamental.
Fueron justamente varios de estos enclaves los que ella se encargaba personalmente de filmar para que Hitler y sus estrategas estuvieran al tanto de las características salientes de las poblaciones que daban al Océano Atlántico Norte. Durante la mayoría de esos viajes, Eva Braun captó la topografía del lugar, el tipo de costas, los terrenos más propicios para ser transitados. Filmó también imágenes de los puertos, el movimiento de los buques, sobre todo mercantes, y también algunas importantes instalaciones destinadas a la defensa en casos de ataque. Entre estas, las poderosas antenas de transmisión emplazadas en zonas costeras. El hecho de ser desconocida y bajo ninguna circunstancia ser vista públicamente en actos oficiales de la Alemania nazi, le permitía a Eva Braun poder cumplir con sus misiones secretas con la más absoluta tranquilidad. El regreso de los viajes eran también un fiel reflejo de la importancia que tenían para los intereses de Hitler. Cuando la mujer del Führer nazi aterrizaba nuevamente de regreso en Berlín, era asistida y acompañada por altos oficiales que la escoltaban hasta el Berghof, la residencia privada de los Hitler en Obersalzberg. Las misiones, siempre con una inofensiva cubierta turística, eran, sin lugar a dudas, cuestiones de un gran valor para los planes expansionistas de las fuerzas del Tercer Reich por Europa. Eva Braun lo hizo posible. El segundo episodio plantea un interrogante que muchos se hicieron durante mucho tiempo. ¿Tenía Hitler una hija oculta y secreta? Los documentos fílmicos captados en el Berghof sacan a la luz la curiosa y cercana relación que el Führer nazi mantenía con una niña llamada Úrsula, a quienes todos apodaban Uschi, y quien fuera criada por el matrimonio de Hertha y Erwin Schneider. ¿Qué sucedía puertas adentro en la residencia privada del tirano? ¿Por qué se daba esa curiosa y extraña situación familiar? Mirá el informe. Hasta el dramático final de la Segunda Guerra Mundial, la residencia privada de Adolf Hitler en Berchtesgaden, cerca de la frontera con Austria, fue el centro neurálgico de las reuniones más importantes del Führer nazi y también el de los encuentros que más deseaba y disfrutaba. El Berghof, como se conocía a la enorme casa de la región de Obersalzberg, era el lugar donde el líder de la Alemania del Tercer Reich mostraba su otra cara, la menos conocida. Allí, Hitler descansaba, se perdía en la espesura del bosque, en interminables caminatas y recibía dignatarios o altos funcionarios con quienes se reunía fuera de la vista de los demás. Pero también participaba de relajados encuentros que sacaban a la luz su lado más humano. Esos momentos eran generalmente organizados por Eva Braun, su mujer, solo conocida por el círculo más íntimo del tirano. Pero entre esas reuniones, las que más se repetían eran las que se daban con las visitas del matrimonio Schneider. Erwin y Hertha Schneider fueron infaltables protagonistas de las tertulias en el Berghof y cada semana pasaban por la casa de los Hitler. Hertha era una entrañable amiga de Eva Braun desde los lejanos días de la infancia. Por esto, la confianza y la lealtad entre ambas era indestructible. Los Schneider encajaban a la perfección con la visión nacionalsocialista de Hitler y Braun y conformaban una familia que muchos pretendían emular. A todos lados iban con dos pequeñas niñas, a quienes presentaban como sus hijas. Una de ellas, la mayor, se llamaba Úrsula, aunque todos la conocían simplemente como Uschi. No era extraño ver a Úrsula corretear por las amplias terrazas del Berghof, incluso metiéndose entre importantes visitantes que llegaban para conversar de temas oficiales con el Führer. La relación de Úrsula con Hitler y Eva Braun llamaba poderosamente la atención, y no pasó mucho tiempo para que surgieran imparables los rumores. Para entender la historia, hay que remontarse al año 1938, cuando Eva Braun hizo uno de sus viajes por Europa.
en ese caso por Italia. La mujer de Hitler viajaba permanentemente, siempre rodeada de un séquito que respondía a órdenes del Führer, con el necesario marco de privacidad y seguridad. Braun visitó casi toda Europa, pero esos viajes no siempre tuvieron fines turísticos. El mencionado por Italia es el más intrigante. Las versiones más difundidas afirman que estaba embarazada y que viajó para internarse y dar a luz. Fue cuando habría nacido Úrsula, quien, previo acuerdo, fue inscripta con el apellido Schneider, para que en adelante fuera cuidada por el matrimonio amigo. La idea era preservar a la pequeña ante el evidente peligro que corría si el mundo se enteraba que era ni más ni menos que la hija de Hitler. El plan tenía al mismo tiempo otro objetivo: mantener intacta la imagen del Führer, ocultando su relación con Eva Braun, al tiempo que pretendía demostrar que solo estaba casado con su amada Alemania. Sobre la otra pequeña de los Schneider se daba posiblemente el mismo caso. Habría nacido en 1940 y muchos afirmaban, sin demasiada insistencia, que también era hija de Hitler y Braun. Solo unos pocos sabían de la compleja situación familiar del líder nazi. Un círculo reducido estaba al corriente de la existencia de esa niña, por lo cual se exigía un estricto silencio y la mayor discrecionalidad. Hitler y Úrsula fueron filmados y fotografiados en muchas oportunidades. Siempre y en todos los casos, su relación dejaba entrever algo cercano y especial. Las fotos más curiosas fueron tomadas el 1 de mayo de 1942 en Berchtesgaden y muestran cómo Hitler dejaba de ser el hombre rígido y acartonado que todo el mundo conocía. Tal vez fuera Uschi la única capaz de hacer aflorar en él algo de su cuestionada humanidad. La relación también quedó plasmada en filmaciones que dejan el registro del crecimiento de la niña en sus primeros años de vida. Eva Braun captó la mayoría de esas reveladoras imágenes en las que se ve a Úrsula en medio de escenas familiares, reuniones con amigos e incluso jugando con guardias de las SS en cercanías de la residencia alpina. Con el paso del tiempo, el misterioso rastro de Úrsula se fue perdiendo y quedó definitivamente sepultado en las sombras cuando se informó al mundo que, sobre el dramático final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y Eva Braun habían cometido suicidio, algo que no muchos creyeron que fuera verdad. El tercer episodio propone resolver otro misterio. ¿Cómo era Hitler en privado? ¿Qué hacía el líder de la Alemania nazi en su casa cuando nadie lo veía? Las películas grabadas por Eva Braun en el Berghof sacaron a la luz el costado menos conocido del tirano. Era ese momento en el que el otro Hitler aparecía y todo quedó grabado para la posteridad. Mirá el informe. Las filmaciones captadas por Eva Braun en el Berghof, la residencia privada de Adolf Hitler en Berchtesgaden, son un documento de alto valor documental. En las imágenes, quien fuera la compañera secreta y oculta del Führer nazi sacó a la luz el costado menos conocido del dictador. Mientras la propaganda oficial lo mostraba frío, estricto, imperturbable y calculador, actuando a la perfección su rol como líder de la Alemania del Tercer Reich, en su casa alpina, Hitler era un hombre muy diferente, al que no muchos hubiesen podido reconocer ni tampoco imaginar. El refugio, enclavado en la montaña y la espesura de los bellos bosques del Obersalzberg, era ideal para que Hitler se relajara, incluso cuando recibía visitas de suma importancia, como las de los altos funcionarios del régimen. En muchas ocasiones, esas reuniones le permitían a Hitler salir de su habitual personaje para entregarse sin reparos a amenas conversaciones con los invitados o hacer largas caminatas por la zona y disfrutar de las meriendas que le servían en la coqueta Teehaus, la casa de té, lindera a su residencia privada. Pese a las versiones de la historia oficial, la presencia de Eva Braun a su lado era permanente. Como auténtica amante de la fotografía y una experta aficionada a las filmaciones con su cámara de 16 milímetros,
Ella supo dejar para la posteridad el valioso registro de los momentos en los que el otro Hitler aparecía. Eran los instantes en los cuales la fría distancia tradicionalmente impuesta por el Führer se desvanecía en el aire como una pompa de jabón. Las películas de Braun sorprenden. No era extraño verla hacer bromas junto al líder nazi mientras éste, casi sin advertirla, conversaba con gente del gobierno o daba la sensación de olvidarse de todo junto a su perra Blondie, una ovejera alemana de la cual nunca se quería separar. Los perros eran una de sus grandes debilidades, y cada vez que podía se paseaba por la terraza del Berghof, dedicando gran parte de su tiempo a los cachorros de su mascota preferida, que lo sacaban del trajín diario y de sus muchas ocupaciones. La curiosa serie de filmaciones de Eva Braun también muestra a un Hitler desconocido que sonríe y se distiende, algo nada habitual públicamente en el tirano, al momento de recibir al personal asignado a diversas tareas en la casa o junto a niños, por lo general hijos de funcionarios nazis, en la amplia terraza del Berghof. Las amistades de Eva Braun, que hacían reiteradas visitas a la casa en Obersalzberg, también gozaban del dudoso privilegio de momentos únicos junto al Führer, cuya vestimenta era otro claro signo de su estado de ánimo o del alcance de sus responsabilidades como jefe de Estado. Cuando vestía de civil, muchas veces luciendo su sombrero típicamente tirolés, la señal era inequívoca. Hitler estaba de buen humor y más que dispuesto a disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, la intimidad y serenidad que le daba su hogar alpino también le permitía mostrarse afable y muy distinto a lo habitual en momentos en los que los encuentros eran oficiales. Fue también gracias a las películas privadas de Eva Braun que cae otro mito y se rompe la leyenda. Mientras no pocos aún destacan el carácter taciturno y ermitaño del líder de la Alemania nazi del Tercer Reich, los registros fílmicos demuestran todo lo contrario. Hitler se mostraba abierto a recibir visitas que se instalaban casi como dueñas en su propia casa, incluso de nutridos grupos de mujeres, en su inmensa mayoría amigas de Eva Braun, algo que por años se ha pretendido negar, haciendo foco en el supuesto rechazo del líder nacionalsocialista hacia el sexo femenino. Las películas que dejó registradas Eva Braun son el mudo e invaluable testigo de la historia nunca antes revelada, una mirada a la vida privada y el lado oculto de Adolf Hitler, el que saca a la luz al hombre común y corriente, cercano y afable, escondido detrás del asesino, el genocida y el criminal. El final de 2023 marcó el inicio de 26 Historia, pero lo mejor llega este 2024, con nuevos episodios sobre personajes y hechos sorprendentes y desconocidos. El lado B de la historia para descubrirlo juntos. Te esperamos.